La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. En marzo del 2006, Xi Jinping, secretario del partido de Xinjiang, fue entrevistado por Robert Lawrence Kuhn, donde discutieron liderazgo y responsabilidades, y donde explicó que bajo Deng Xiaoping fue implementada una estrategia de 3 pasos: solventar los problemas de alimentación y escasez de ropa, alcanzar un nivel de vida agradable para la gente y completar la modernización de la nación. Para llevar a cabo estas metas, los líderes usaron un enfoque científico, uno de prueba y ensayo antes de implementar los programas en toda la nación. Por ejemplo, le explicó: antes de implementar ampliamente nuevas políticas, siempre las probamos cuidadosamente desde su raíz, obtenemos experiencia y las sometemos a análisis. Aunque admitió que China no ha llegado a donde quisiera estar en implementar los pasos de la estrategia de Deng Xiaoping, cualquier persona racional debería quedar impresionada al ver el nivel de mejora lograda en los últimos 30 años y la valentía requerida para alcanzar tal progreso. Los 3 pasos implementados por Deng Xiaoping son además admirables, ya que expresan el deseo de mejorar la suerte del hombre común. Y uno tiene que creer que a la edad avanzada de 88 años, Deng fue sincero en sus deseos cuando puso a China en la senda de la reforma. Pero a medida que China crece económicamente, ¿no sería recomendable que la población de China y de Hong Kong hicieran bien en considerar a la ética y a la moralidad con el mismo escrutinio que su gobierno ha implementado en la economía? ¿No debería ser considerado un enfoque científico respecto a cómo deberían ser de fieles entre sí un hombre y una mujer? Si le gustaría conocer más acerca de esto, acompáñenos. El último siglo ha sufrido dramáticos cambios en la conducta moral, especialmente en lo conocido como naciones occidentales, principalmente en Norteamérica y Europa. A principios del siglo XX, la mayoría de esta gente en estas naciones tenían algún tipo de conciencia acerca de Dios. Ambos, cristianos y judíos, tenían un cierto grado de respeto hacia la Biblia, especialmente de los 10 mandamientos como una guía de conducta. Existía, por ejemplo, lo que era conocido como la ética laboral judío-cristiana. No quiere decir que todos trabajaran duro o que todos observaran los 10 mandamientos, pero existía una intención de hacerlo por muchos, y este esfuerzo traía un significativo progreso en la industria y en la agricultura y armonizaba la naturaleza humana en general. Durante la segunda mitad del siglo XX, la creencia en Dios y en la moralidad se deterioró rápidamente. Hoy la filosofía del humanismo secular prevalece en las cortes y las instituciones educacionales del mundo occidental. El humanismo secular expresa el punto de vista de que los humanos pueden ser éticos, morales y religiosos, pero sin Dios. ¿Pero es esto así? En la teoría pareciera serlo, pero ¿lo será en la práctica? Un gran problema con el humanismo secular es la falta de la autoridad para determinar lo que está bien y lo que está mal. Si no existe un poder supremo que defina la moral apropiada, cada uno es dejado por su cuenta para decidir como le parezca. Y sin una autoridad suprema que tenga poder para recompensar o para reprender la conducta, incluso cuando hay un acuerdo en qué es lo que sea correcto, la gente hace lo que se le ocurre si cree que puede salirse con la suya. Permítame repetir nuevamente lo que fue explicado con respecto a la economía y el desarrollo industrial. Antes de implementar ampliamente nuevas políticas, siempre las probamos cuidadosamente desde su raíz, obtenemos experiencia y las sometemos al análisis.
¿Pero ha tomado alguna nación el mismo enfoque científico con la ética y la moralidad? La obvia respuesta es que nadie lo ha hecho. Por favor, no me malinterpreten. No estoy proponiendo que hagamos experimentos en pequeña escala con vidas humanas para determinar qué es lo ético y lo moral y qué es lo que funciona mejor. El hacer esto dejaría a la mitad de los sujetos del lado erróneo del experimento y como resultado sufrirían trágicamente. Pero debemos abrir los ojos y mirar a los hechos como son en el presente. A nuestros primeros padres, Adán y Eva, les fue dada una decisión. Podían confiar en Dios para determinar el bien y el mal, o podían creer en sí mismos y en sus 5 sentidos. Como sabe cualquier estudiante bíblico, decidieron rechazar a Dios y creer en sí mismos. Y la evidencia de su experimento está alrededor nuestro hoy en día. Conflictos entre gentes y naciones, familias quebrantadas, divorcios, enfermedades y sufrimientos de todo tipo. Hasta cuando intentamos adorar a Dios nos encontramos en conflicto entre varios grupos con sus propias ideas acerca de quién es Dios y en cómo adorarle. Lamentablemente, las guerras más sangrientas y más extensas fueron peleadas por la religión. Dejando de lado el error de nuestros primeros padres y la senda en que nos dejaron, veamos específicamente dónde nos encontramos hoy y analicemos el gran experimento del hombre moderno en deshacerse de las leyes de Dios, especialmente con respecto a la moralidad matrimonial. El Dios de la Biblia no es indefinido cuando se trata de relaciones matrimoniales. La Biblia deja en claro que fue Dios el que nos creó como seres sexuales. Podemos leerlo en las primeras páginas de este libro. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Un poco más adelante, en la primera narración del primer hombre y la primer mujer creados en la tierra, fuimos instruidos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La Biblia nos dice que el sexo dentro del matrimonio está bien y es apropiado. Y el matrimonio es una institución que debe ser honrada. Pero notemos cómo el apóstol Pablo contrasta el sexo dentro del matrimonio con el uso del sexo fuera de la institución del matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El apóstol Pablo también nos aconseja que evitemos la inmoralidad sexual, ya que trae consigo severas consecuencias. Notemos lo siguiente en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. A pesar de estas claras instrucciones y admoniciones, el sexo entre personas no casadas es algo común en muchas naciones hoy en día, y es considerado como conducta normal y aceptable. Aunque si decidimos rechazar a Dios, podemos, si es lo que decidimos, encarar al caso como lo haría cualquier científico al evaluar los resultados de su experimento. Lamentablemente, nuestro experimento al elegir decidir por nuestra cuenta lo que es moral y lo que no lo es, ha llevado mucho tiempo y los resultados están a la vista. Si tenemos ojos para ver, debemos concluir que el Dios de la Biblia sabía lo que estaba diciendo, que los frutos del resultado de la inmoralidad sexual son destructivos para una sociedad armoniosa. Consideremos una de las más obvias consecuencias del sexo antes del matrimonio, lo cual es el embarazo. De acuerdo a un artículo de marzo del 2009 titulado Detrás del auge de madres solteras adultas, Amy Sullivan indicó que un 40% de todos los niños nacidos en los Estados Unidos en el 2007 nacieron de madres solteras. Esto se tradujo a la increíble cantidad de 4.3 millones de bebés nacidos del adulterio. Y esta cifra estadística tiene sus consecuencias. Citando a la señora Sullivan, un estudio tras otro han demostrado que los bebés nacidos de madres solteras se encuentran en un riesgo más elevado de terminar en la pobreza y que las mismas madres encaran problemas educacionales y económicos. Muchas excusas han sido dadas de por qué muchas eligen tener hijos antes de comprometerse. Una de las excusas es la pobreza, los cuales dicen que un hombre no podría mantener una familia, pero ¿es este un razonamiento válido?
La columnista consejera Emily Yoff escribe bajo el nombre de Prudencia en una revista americana online, enunciando lo siguiente en respuesta a este argumento. El académico Kay Hamwitz, autor de Matrimonio y Casta en América, Familias desiguales y separadas en la era postmatrimonial, da vuelta el argumento y dice que no es que las malas condiciones económicas lleven a la mujer a tener hijos sin padres, sino que la decisión de tener hijos sin padres lleva a esa mala y autoperpetuante condición económica. Él explica que tener la creencia de que un matrimonio sólido sea central para la vida de uno, lo cual precede a comenzar una familia, anima a una mujer y a un hombre a hacer importantes decisiones basadas en la autodisciplina y la reflexión. La señora Yoff describe la situación presente de los padres solteros en América como una catástrofe nacional. Mientras que ella promueve la importancia del matrimonio y la familia, los lectores responden con una amplia variedad de excusas. Tener un hijo sería estresante y alteraría la vida lo suficiente. Los padres necesitan trabajar en su relación en su tiempo agendado. Aquí tenemos otro. Yo siento que un bebé es una bendición propia. Obtenga esa bendición antes de casarse. ¿Y qué opina de este otro? ¿Cómo se le ocurre sugerir que un embarazo inesperado debe conducir al matrimonio? Notemos que todas estas excusas están basadas en emociones y no científicamente. Cuando ella se enfrenta a la acusación de que ella está fuera de contacto con la cultura moderna, ella responde, puede ser, pero además significa que la cultura moderna está fuera de contacto con la necesidad de los niños. Los estudios han encontrado que los niños nacidos de madres solteras están más altamente sujetos a ser pobres, de tener problemas de conducta y psicológicos, de abandonar los estudios y de terminar ellos mismos teniendo hijos fuera del matrimonio. Otro malentendido popular, sin ninguna base científica, es que las parejas que viven juntas antes del matrimonio pueden probar qué tan bien se llevan uno con otro, y que por lo tanto tendrán un matrimonio más satisfactorio y más perdurable. Esto puede sonar bien, pero ¿sostienen los hechos tal opinión? De acuerdo al codirector del Proyecto Nacional del Matrimonio, David Pompano, de la Universidad de Rutgers en los Estados Unidos, muchos estudios han encontrado que los que cohabitan antes de casarse tienen matrimonios menos satisfactorios y posibilidades considerablemente más altas de separarse eventualmente. Una razón es que la gente que cohabita puede llegar a ser más esquizofrénica del compromiso y más propensa a disolver la relación cuando aparecen problemas. Pero además, el propio acto de vivir juntos puede llevar a adquirir actitudes que provoquen que un matrimonio feliz sea algo más difícil. Consideremos otro malentendido basado emocionalmente que no tiene sustento frente a los hechos. Las mujeres además son vulnerables al malentendido de que un embarazo, aunque fuese no intencional, puede cementar a una relación y llevar a la pareja a un acercamiento. De hecho, todas las estadísticas muestran que en las relaciones con el estrés de los bebés, más parejas terminan separándose que casándose. En el mundo postmoderno de hoy, los hechos no parecen tener importancia. Hoy vivimos en un tiempo cuando las fuerzas de la emoción, la opinión personal, la libre expresión y el mantra «su verdad puede ser que no sea la mía» prevalecen en nuestra cultura. Y estas actitudes se esparcen en las tradiciones culturales alrededor del mundo, por televisión, revistas y la Internet. Pero la verdad no es flexible. Si algo es verdadero, debe poder respaldarse con data científica, o si no, no lo es. Notemos el siguiente estudio. Durante 10 años, el estudio de las familias frágiles y el bienestar de los niños en la Universidad de Princeton ha seguido las familias de 5.000 niños, 3/4 de ellos nacidos de padres sin matrimonio. De acuerdo a la investigación, la mayoría de estos padres, ambos mujeres y hombres, mencionaron querer casarse y de casarse entre sí, pero de algún modo sienten que esta decisión mutua va más allá del poder de ellos. Y al no hacerlo, las fuerzas de la inercia comienzan a separarlos. 5 años después del nacimiento de los niños, el 16% de las parejas se casaron y el 60% se separaron. Los bebés y las separaciones son solo la punta del iceberg cuando se trata de relaciones sexuales prematrimoniales. Otro problema obvio es la diseminación de las enfermedades debilitantes de la vida. Notemos este asombroso titular de la Associated Press del 11 de marzo del 2008, describiendo el estado de las relaciones de jovencitas americanas.
De acuerdo a CDC, lo cual es el Centro de Control de Enfermedades, por lo menos 1 de cada 4 jovencitas posee una enfermedad de transmisión sexual, Associated Press, 11 de marzo del 2008. Luego indica que por lo menos 1 de cada 4 jovencitas en toda la nación posee una enfermedad de transmisión sexual, o sea, más de 3 millones de jovencitas, de acuerdo al primer estudio de esta clase en edades de este grupo. Un virus que causa cáncer cervical es por lejos la infección de transmisión sexual más común en las jovencitas de 14 a 19 años. Entre las jovencitas que admitieron haber tenido sexo, la proporción era del 40%. Ya ven, amigos, el Dios que nos creó nos dio sus leyes para protegernos de perjudicarnos a nosotros mismos, pero la raza humana rehúsa creerle. ¿Por qué entonces también rehusamos ver a nuestras prácticas culturales desde un punto de vista científico? Si no le creemos a Dios, ¿por qué no le creemos a los hechos? ¿No nos llevaría un enfoque científico a la correcta conclusión de la conducta que deberíamos de tener? El proverbio bíblico encontrado en el capítulo 26, versículo 2, explica la simple fórmula de causa y efecto. Por cada efecto existe una causa. Como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿No podemos ver este proverbio bíblico alrededor nuestro? Cuando quebramos las leyes morales de Dios, quedamos bajo maldición. Existen consecuencias naturales que nos traen dolor y sufrimiento. Amigos, Dios no está en contra nuestro, está en nuestro favor y quiere que seamos felices. Pero para ser realmente felices debemos evitar ciertas conductas que se ven bien en la superficie, pero al final traen destrucción. Notemos otro proverbio, Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Dios quiere que seamos felices, pero Él permite el libre albedrío y la habilidad de hacer nuestras propias decisiones. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, nos llama a que hagamos decisiones en la vida. En forma acumulativa, estas decisiones nos lleva a una de las dos direcciones opuestas. Nos es dicho que tenemos libre albedrío para decidir, pero notemos además que Dios nos alienta a que hagamos la decisión correcta. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En el mundo postmoderno de hoy, nos es dicho que la verdad es flexible, que lo que es verdad para usted quizás no lo sea para mí. ¿Pero es esto verdad o insensatez? Sabemos que cuando se trata de construir aviones, la verdad es basada en los hechos, no en opiniones. ¿No podemos entonces basar la verdad moral en los hechos? No es tan difícil de evaluar que una conducta en particular lleve a bendiciones o maldiciones. Como hemos visto en el sexo prematrimonial, existen un montón de consecuencias que ninguno desea. Sabemos que una definición de la insensatez es cuando alguien continúa haciendo lo mismo y esperando un resultado distinto. Pero ¿cuánto tiempo los seres humanos tenemos que continuar repitiendo los mismos errores morales antes de despertarnos y darnos cuenta que algo simplemente no está funcionando? Si podemos encarar a la economía en forma científica, ¿por qué no podemos evaluar la moral basados en observación y evaluación? Por supuesto, una forma mucho mejor es simplemente creerle a Dios. De este modo, nadie se hace daño en el proceso.
Pero si rehusamos hacer esto, entonces, amigo, evaluemos los frutos de nuestra conducta y aprendamos del resultado. Hemos visto que el sexo prematrimonial no funciona. Pero ¿qué hay de la inmoralidad sexual una vez ya casados? ¿Funciona esto mejor? La respuesta es obviamente no. Las mismas maldiciones aplican aquí: enfermedades, divorcios y una profunda angustia como resultado del engaño. Y por supuesto los niños son heridos por la mala conducta de sus padres. El fundamento de la ley bíblica es conocido como los 10 mandamientos. Y uno de esos mandamientos dice: no cometerás adulterio. El adulterio es un acto sexual voluntario entre una persona casada y alguien que no es su esposo o esposa. Y el adulterio está descontrolado en todo rincón de la tierra. Ningún país en particular está inmunizado de este pecado. Mientras que muchos aplauden el movimiento de China hacia una economía de mercado y el extraordinario progreso de mejorar el estándar de vida de cientos de millones de personas, una consecuencia inintencional ha acompañado a este elevado estándar de vida, lo cual es el adulterio. Notemos este titular de noticia del día 16 de marzo de 1985. China llama al adulterio un serio problema. El artículo continúa diciendo: el adulterio ha pasado a ser un problema tan serio en China que un grupo de mujeres está pidiendo una legislación que determine que quebrantar un matrimonio sea un crimen. La agencia oficial de noticias de la Nueva China dijo: el incremento en matrimonios quebrantados a causa de la intromisión de terceros ha causado un alto concernimiento social en China, dijo la agencia. Al describir el triángulo amoroso como un serio problema social, la agencia dijo que de 100 parejas divorciadas entrevistadas en Pekín el mes pasado, 20 admiten que la separación fue causada por la intromisión de terceros. En marzo del 2000, un oficial parlamentario superior, Hu Ken-chen, llamó a actualizar la legislación para reflejar los cambios sociales como resultado de 2 décadas de reformas orientadas en el mercado. En su llamado a este cambio, Hu explica que el problema del adulterio se ha elevado en gente que ha pasado a adquirir más riquezas y poder. No debemos ignorar que existen algunas personas quienes, cuando pasan a ser ricas y poderosas, quedan sujetas a los caminos obsoletos y decadentes del pensamiento de la sociedad feudalista del pasado. Además, pasan a ser sujetos de la invasión del decadente modo de pensar y vivir del mundo occidental. Como podemos ver, un significativo número de divorcios son relacionados al adulterio. Así que no debe sorprendernos que a medida que se incrementa el adulterio también aumenten los divorcios. Y este declive ha continuado durante la última década. Pero el adulterio es solo parte del problema. El interés personal, el egoísmo y la falta de compromiso también juegan su parte. De acuerdo a un reporte de la BBC del año 2008, el año anterior fue un año terrible en divorcios. El índice de divorcio en China se ha incrementado casi un 20% respecto al año anterior, con 1.4 millones de parejas aplicando por divorcio durante el 2007, dijeron los oficiales gubernamentales. Algunos expertos observan que el incremento es causado por un cambio en la ley que ha hecho al divorcio más fácil de obtener. Otros dicen que la póliza de China de un hijo ha producido una generación de adultos enfocados en sus propias necesidades e incapaces, o sea, sin suficiente carácter, de sostener una relación. Este aumento en índice de divorcios es parte de una tendencia de largo término. Desde que China comenzó su reforma de mercado a finales de los 70, el número de personas divorciadas se ha cuadruplicado. China continúa progresando económicamente, a causa en parte por un esmerado enfoque científico de prueba y cuidadosa evaluación de los resultados. El progreso económico durante los últimos 30 años no ha sido nada menos que extraordinario, pero lamentablemente con esto llegó otro resultado inintencionado. La moralidad no es algo que pueda ser legislada fácil o efectivamente. La autoconducta es esencial en la construcción de una sociedad armoniosa. Y una genuina relación con el verdadero Dios de la creación es la única senda real de gobernarse a sí mismo justamente. Después de todo, es la ley de Dios la que define con autoridad lo que es la verdadera moral. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Y el discípulo de Jesús, Juan, lo dijo de este modo: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dios no está en contra de la prosperidad. Alcanzar una vida de confort, como lo expresó Ding, es lo que Dios quiere para todos en todo el mundo. Pero la riqueza sin un fundamento moral no trae la vida realmente confortable. El dinero no puede quitar el dolor de la enfermedad o el divorcio y de las familias desintegradas. Primera de Timoteo 1, comenzando en el versículo 6, nos da una intimidante advertencia. Aquí el apóstol Pablo instruye a su discípulo diciendo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque una raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí en el mundo de mañana no somos tan ingenuosos para creer que tenemos la habilidad personal de cambiar la conducta, ni siquiera de una sola persona. Pero sí creemos que podemos presentar la verdad de la Biblia, junto con información factible, con lo cual los individuos puedan elegir positivamente. Como leemos en Deuteronomio capítulo 30, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, los resultados de la conducta humana son obvios. La desobediencia a las leyes de Dios trae dolor y sufrimiento. La obediencia a sus leyes trae confort a la vida. Si quisiera aprender más respecto al tema del programa de hoy, y del verdadero Dios de la Biblia y sus leyes, y cómo promueven una sociedad armoniosa, asegúrese de requerir el folleto Los 10 Mandamientos, y asegúrese de regresar la próxima semana a la misma hora y el mismo lugar, para aprender más del Dios de la creación, y su próximo reino, el mundo de mañana. Para ver el programa de hoy, o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.